Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Efesios 5, versículos del 15 al 17, donde dice la palabra del Señor: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos, mis hermanos y yo, de escudriñar tu palabra el día de hoy y de escuchar tu mensaje. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres la verdad que tienes preparada el día de hoy para nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces las tormentas se manifiestan por la tarde y si hay rayos, normalmente se va la luz. Y ya oscura la noche, ¿qué es lo que puedes ver? Si no puedes ver nada, ¿qué es lo que haces? Buscas una luz que te alumbre. Eso es lo que necesitamos en el momento de tinieblas. Necesitamos una luz. ¿Qué entendemos por vivir en sabiduría, hermano? Al cristiano estudioso le vendrá inmediatamente a la mente la definición de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero esto no es la definición de sabiduría. Si te das cuenta, esto es el principio precisamente. Y es un buen principio, porque primero debemos de temer reverencialmente a ofender a Dios, quien es el que puede darnos sabiduría. Pero sigue en el aire la pregunta: ¿qué es sabiduría? Al mundo lo que le hace falta y con urgencia son hombres y mujeres sabios. En el libro de Proverbios encontraremos a dos de sus principales personajes, el sabio y el necio. En los Proverbios se considera a la persona sabia como alguien que desarrolla 4 habilidades y hacer uso de estas habilidades. Uno es la capacidad para reunir información y hallar conocimiento. 2. La capacidad para desarrollar comprensión y discernimiento. 3. La capacidad para ampliar la extensión de su experiencia. Y la cuarta es la capacidad para combinar estas tres y tener por consecuencia un hábil uso en su vida. Pero también en los proverbios se entiende por necio a las personas que actúan de alguna de las siguientes formas. 1. El primer necio no tiene ningún afán de aprender. El segundo es moralmente perverso e insolente. Y el tercero es infame y no tiene sentido de la ética. El pasaje de Efesios de hoy nos exhorta a comportarnos sabiamente, de acuerdo con lo que el Señor requiere de nosotros, para que vivamos nuestra vida en Cristo tal y como Él demanda de cada uno de los creyentes. Para adquirir sabiduría debemos pedírsela a Dios y remitirnos al estudio de los libros sapiensales de la palabra de Dios. Santiago 1:5 nos exhorta diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y la sabiduría le será dada entonces a todo aquel que busca honestamente a Dios. El título de la predicación de hoy es: La nueva vida en Cristo demanda que vivamos en sabiduría. El punto 1 es: vivir en sabiduría es mirar cómo andemos. El 2, vivir en sabiduría es aprovechar el tiempo. Y el 3, vivir en sabiduría es entender la voluntad del Señor.
Vamos al punto número 1. Vivir en sabiduría es mirar cómo andemos. Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad. Mirad es fijar la vista en un objeto, aplicando juntamente la atención. Luego dice, con diligencia. Esta frase tiene significado de que debemos hacerlo con precisión, con detenimiento y con cuidado. Lo contrario sería hacerlo con ligereza y con descuido. Lo que nos dice la idea completa es, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto es, que debemos poner atención precisa y detenidamente en lo que enseguida se nos está señalando, en cómo nos conducimos. ¿Y qué es lo que nos está requiriendo el Señor por medio del apóstol Pablo? Precisamente es esto, que no andemos como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los necios? Como lo vimos en la introducción, los proverbios señalan 3 tipos de necios: los que no tienen ningún afán de aprender, los que moralmente son perversos e insolentes, y los que son infames y no tienen sentido de lo ético. ¿Con cuál te identificas, hermano? Espero que con ninguno. En el sentido bíblico, el necio vive separado de Dios y vive comportándose en contra de la ley de Dios. No comprende los asuntos divinos ni su condición. Y no los comprende por lo siguiente, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El exhorto que nos hace Pablo en la carta a los Efesios es que andemos como sabios. Y estos son los que tienen temor de Dios y buscan en su palabra cómo desarrollar esas habilidades que ya mencionamos en la introducción. 1. La capacidad para reunir información y hallar conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, hermano. Conocimiento de lo alto, conocimiento que viene de la palabra de Dios. 2. La capacidad para desarrollar comprensión y discernimiento de lo bueno y lo malo, basado en ese conocimiento de la palabra, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, según el criterio de Dios y no nuestro propio criterio. Y 3. La capacidad para ampliar la extensión de su experiencia. Experiencia de otros, que ya nos fue mostrada en el Antiguo Testamento y nos es mostrada en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, en base a lo que otros ya vivieron y se nos instruye en las Escrituras. Y de esta forma, desarrollar la capacidad para combinar estas 3 y tener por consecuencia un hábil uso en nuestra vida práctica. Y que así se convierta la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra única regla de fe y de práctica. Recordemos el exhorto que nos hizo Pablo en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Después de mirar con diligencia tu manera de andar, ¿cuál ha sido tu actuar, hermano? ¿Cómo consideras que te has conducido? ¿Como el necio o lo has hecho como sabio? Punto número 2. Vivir en sabiduría es aprovechar el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. La palabra griega utilizada para tiempo es kairos, que aquí se traduce como tiempo simplemente, pero se refiere a la temporalidad del hombre. Y si vamos a hablar de temporalidad, sería bueno ir a este libro de sabiduría que es Salmo, y vamos a ver en Salmos, el Salmo 90:12, donde dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Debemos evaluar que ninguno de nosotros tenemos el control del tiempo que estaremos en este mundo. Por eso es por lo que debemos tomar conciencia de la brevedad de la vida. Y también el Salmo 90, pero en el versículo 10 nos habla de esto, donde dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque los días son malos. Los días buenos, los días de nuestra juventud, pasan rápido. Y pronto vienen los malos. Es por ello que debemos aprovechar bien el tiempo. Pedirle al Señor que nos enseñe a contarlos sabiamente, para que traigamos a nuestra vida sabiduría, para emplearlos de acuerdo con la voluntad de Dios. Al decir Pablo que los días son malos, el apóstol comunica un sentido de urgencia. Y nosotros también deberíamos tener el mismo sentido de urgencia. Debemos aprovechar al máximo la mayor parte de nuestro tiempo para cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó y reconocer las oportunidades que Él nos da para adorarle y servirle. Vamos a recordar para qué fuimos hechos. También lo encontramos aquí en Efesios, pero vamos al capítulo 2, versículo 10. Y así dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya. No olvides que fuiste hecho por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tú, hermano, estás usando sabiamente cada uno de los días que el Señor te concede de vida para adorarle y para servirle. Vamos al punto número 3. Vivir en sabiduría es entender la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, nos introduce a una consecuencia. Y esa consecuencia nos lleva a ser entendidos. Conocer y entender la voluntad de Dios por medio de su palabra es actuar con sabiduría espiritual. ¿Y qué importancia tiene conocer y hacer la voluntad del Señor? ¿Qué importancia tiene, hermano? Vamos a ver qué nos responde directamente el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense, ¿quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Entonces, no basta conocer la voluntad del Señor. También es necesario obedecerla y hacerla, guiados por el Espíritu Santo. Santiago 1:22 nos lo recuerda. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El Señor quiere mejores hacedores de la palabra que oidores. Es bueno ser un oidor de la palabra, pero es mejor ser un hacedor de esta. Y te has preguntado, hermano, ¿cuál es la voluntad del Señor para ti? ¿Cuál es la voluntad del Señor para otros? Efesios 5, versículos 1 y 2, 7 y el 9-10 nos dan una guía. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos también. Y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que seamos aroma fragante para Él, y esto se logra por medio del amor que nos tengamos unos
por otros. Después del 3 al 6 viene una serie de inmundicias, de fornicación, de palabras deshonestas, cosas que el mundo hace, la idolatría. Por eso es que el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y el 9:10 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verdad de la palabra de Dios, justicia de Dios y bondad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Todo esto agrada al Señor. Y eso es lo que quiere como voluntad de Él en nosotros. Pero también la voluntad de Dios es que otros conozcan este mensaje, que otros conozcan a Cristo y se salven por nuestro testimonio. Primera a Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuevamente les repito, conocimiento de la verdad de Dios. Cuando Pablo oraba, pensaba en grande. Él oraba por todos. Debemos orar por los reyes, por los presidentes, por los líderes nacionales, los líderes mundiales, por tus familiares inconversos, por tus vecinos, por tus compañeros de escuela, por tus compañeros de trabajo. Por todos debemos orar. Pablo sabía que la oración podía alinear las mentes de los hombres a la voluntad del Señor y que Dios tiene el control de los asuntos del mundo y tus asuntos también, hermano. Pablo afirma que también debemos orar para que las personas que no conocen a Jesucristo sean salvas. Dios quiere que todos conozcan el poder salvador de Jesús. Puesto que todo creyente tiene el privilegio de poder hablar con Dios, todos debemos tomar unos momentos para acudir al Padre en oración, para que su voluntad y su visión mundial sean entendidas por todos los creyentes. El Señor ordena a todos a comprometerse con una voluntad mundial, con su voluntad global. En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La voluntad del Señor es que toda criatura escuche el mensaje de salvación y que todo creyente predique a Cristo, y al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, hasta que Cristo regrese para juzgar al mundo y a establecer su reino terrenal. En conclusión, mi hermano, ¿cómo vives tu nueva vida en Cristo? ¿Vives en sabiduría? Esto es mirando cómo andas cada día, no andando como los necios, sino como sabio. ¿Vives en sabiduría aprovechando bien el tiempo? ¿Aprovechando la mayor parte de tu vida en adorar y en servir al Señor? ¿Vives en sabiduría y te preocupas por entender la voluntad del Señor? Escudriñando las Escrituras cada día para conocer, entender y compartir la voluntad de Dios con toda criatura para que alcancen salvación. Nuestro tiempo es corto y es necesario aprovecharlo de la mejor manera posible. Es indiscutible que los creyentes deben evitar las actitudes del necio y vivir sabiamente bajo el temor de Dios, orando para sujetar nuestras vidas a su voluntad, viviendo vidas de alabanza al Señor cada día y sirviéndole, obedeciéndole, guiados por el Espíritu Santo. ¿En qué condiciones está el mundo hoy, hermano? Isaías 9:2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, la luz del Señor. Los que moraban en la tierra, de sombra de muerte, luz resplandeció en ellos. Es necesario que el creyente lleve la luz a los que están en tinieblas,
porque donde no hay luz no es posible ver, pero en la luz todo es visible. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La voluntad de Dios también es que andemos como hijos de luz. De luz para iluminar con la luz de Cristo a otros. Y en Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pero aquel que ha sido alumbrado por la luz del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque el Señor estará con él. Salmo 23:4. Entonces, ¿qué es la sabiduría, hermano? Sabiduría, fíjate, es escuchar la voz del Señor y dejar las tinieblas para andar en luz. ¿Quieres ser sabio y escuchar la voz del Señor y su llamado? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿O quieres ser necio y enfrentar las consecuencias de no escucharle? Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El necio, el que rechaza al Señor, será juzgado y será el lloro y el crujir de dientes en el día postrero. Juan 8:44, porque no escucharon al Señor Jesucristo, más bien decidieron escuchar la voz del enemigo, y por eso les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El creyente debe mantener los principios bíblicos y actuar sabiamente y hacer el bien tanto como le sea posible. El sabio escucha al Señor y vivirá confiado bajo la sombra del Omnipotente, mientras el que le rechace y no escuche la voz del Señor se atendrá a las consecuencias, porque ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, este momento que pudimos apartar para escuchar tu mensaje. Y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría para ser guiados por tu Espíritu Santo, para escuchar tu voz, para obedecerte y para hacer tu voluntad. Te rogamos y te pedimos que grabes estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, y vueltos a vida podamos manifestarlos, Señor, en nuestro testimonio. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.